bendiga, bendito y alabado sea la gloria del Señor en esta santa y bendita tarde, que todo el que respire alabe al grande Jehová. Dios bendiga a todas las naciones, Dios bendiga sus vidas en cuerpo, alma y espíritu. Hoy para la gloria y honra del Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, traemos varias revelaciones proféticas. Vamos a estar hablando de varios puntos que el Padre ha revelado en la intimidad, siempre para la gloria y honra de su nombre. Reciba un cordial saludo de la Iglesia Virtual, la voz profética de Jesucristo, ministerio profético para todas las naciones. Recuerde que nada es nuestro, todo es del Padre, y a Él le ha placido colocar su mensaje una vez más a este ministerio profético en nuestras vidas para hoy impartir lo que Él quiere hablarle a las naciones, lo que Él quiere hablarle a todos ustedes a través de esta plataforma, siempre para la gloria y honra del Señor. Voy a comenzar, santo es el Señor, por decirle que ha dicho el Señor: no hagas tal maldad. Es lo que está revelando el Padre a través de su Santo Espíritu. Y ha dicho el Señor que viene un castigo y una restauración a Siria y las naves de Tarsis, dice el Señor. Un volcán destruirá una ciudad. Ha dicho el Señor, del oriente viene un mal, y es la segunda confirmación de la profecía dada hace 2 meses. Bendito sea Jesús. Y que hemos colgado ya por el canal, por este canal, ya hace 2 meses que el Padre lo habló, y ya vuelve a hablarlo el Padre a través de su Santo Espíritu a nuestras vidas. Alerta, dice el Señor, era de piedra. Recuerda que el Señor había dicho: en vez de pan habrá piedra. ¿Qué quiere decir eso? Hambre y terremoto a las naciones. Esto se dice para que usted esté orando, esté apercibido, esté humillado al Padre, para que sea guardado, para que sea el remanente de Dios guardado en este tiempo. Santo es el Señor, y aquel que no ha conocido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se ponga a cuenta en esta hora, sí, y pueda ser salvo. También me hablaba de algo bastante engorroso. Santo es el Señor. Yo le invito a que revise Génesis capítulo 19, verso 1 y 5. Voy a leer en la versión PDT, la palabra de Dios para todo, porque es un poco más clara y más concisa. Y lo invito a que también lea Génesis capítulo 6, verso 1 al 8, y Jueces capítulo 19, verso 22, y Génesis capítulo 20 en adelante. Santo es el Señor. Vamos a empezar a leer Génesis capítulo 19, verso 1 al 5. Sobre este tema que el Padre está hablando en mi vida, me lo ha revelado en el secreto, que es bastante engorroso, bastante delicado. No es fácil hablarlo, pero es mi deber como sierva del Señor. Es nuestro deber como ministerio profético sacar a la luz las tinieblas. Santo es el Señor. Génesis, vamos a comenzar con el 6, capítulo 6, que está antes del 19, verso 1 al 8. El prefacio dice acá en esta versión: la gente se vuelve mala. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por toda la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Así que eligieron y se casaron con las que quisieron. El Señor dijo: mi espíritu no se quedará en los humanos para siempre, porque ellos son mortales. Tan solo vivirán 120 años. Dice el verso 4: los gigantes vivían en la tierra en esos días, y también después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos, y ellas tuvieron hijos con ellos. Son los héroes famosos de tiempos antiguos. El Señor vio que la gente en la tierra era muy mala, y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Verso 6: el Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al ser humano que yo he creado, y destruiré a los seres humanos, a los animales domésticos, a los que se arrastran por el suelo y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Hasta aquí su santa y bendita palabra. Nos vamos ahora al Génesis capítulo 19, verso 1 al 5. Nos dice lo siguiente: la visita de los ángeles de Lot. Los 2 ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba a la entrada de Sodoma y los vio. Se levantó y fue a encontrarse con ellos, y luego se postró rostro en tierra y les dijo: miren, señores, por favor, acepten quedarse en la casa de su siervo y pasen aquí la noche y lávense los pies. Mañana pueden levantarse temprano y seguir su camino. Y los ángeles respondieron: no,
pues pasaremos la noche en la calle. Pero Lot insistió y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Entonces Lot le preparó comida, le horneó pan sin levadura y los ángeles comieron. Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. El Padre está dando estas palabras para que usted sea discerniendo el mensaje. Yo voy a decir lo que el Padre ha revelado referente a estos capítulos que tienen mucha relación. Santo es el Señor. Ahora nos vamos a Jueces capítulo 19. Solamente voy a leer el verso 22, que es lo que el Padre me está indicando. Cuando estaban muy contentos, unos degenerados rodearon la casa y dando golpes en la puerta dijeron: saca al hombre que tienes en tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Este capítulo habla de Levita y su concubina. Santo es el Señor. Y lo que es Génesis capítulo 20 en adelante también nos habla de lo que es el incesto. Como es un poquito largo, yo quiero que usted lo lea en casa, ¿sí? Por cuestión de tiempo. Santo es el Señor. ¿Qué está diciendo el Padre? Diga conmigo: fornicación y depravación con los hijos de Dios. Santo es el Señor. Le dije que el mensaje de hoy que el Padre ha hablado en el secreto es bastante engorroso, porque habla de la depravación en la tierra, de la depravación con los hijos de Dios. En los tres casos habla de que unos hombres querían tener relaciones sexuales con la persona que le habían dado aposento, los cuales tenían llamado de parte de Dios. Son hijos de Dios, sellados para un propósito de parte de Dios en la tierra. Fíjese, uno era levita y otros eran los ángeles que venían a informarle a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y los hijos de Dios que también se unieron en yugo desigual, porque dice claramente, se casaron con las que quisieron, ¿sí? Entonces el Señor vio que habían fornicado, como estamos en este tiempo, peor que Sodoma y Gomorra, porque así lo ha revelado este ministerio, sí, que es la generación más perversa. Nosotros, para la gloria y honra del Señor, tenemos que denunciar el pecado, porque el Padre está hablando de personas que necesitan de liberación de lujuria, de lascivia, y que ya han perdido el temor de Jehová. Otros luchan con esto porque eso lo hace Satanás y tienen deseos perversos aún con los que están apartados, con los hijos de Dios, con los que se están guardando, con los que predican, con los que alaban, con los que se suben a altares. Santo es el Señor, ¿sí? Con los que están orando, con los que están buscando tener sus vestiduras blancas. Santo es el Señor, ¿sí? Me diga conmigo: hijos de Dios que caen en las obras de la carne, y también impíos, ¿sí? Que desconocen sobre la santidad, que no tienen temor y que tienen la carne viva. Vamos a hablarlo coloquialmente para que usted lo pueda entender. Y que no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Y lo que busca el diablo, Satanás, es que desagraden más a Dios. Mientras más perverso e inmundo, santo es el Señor, más desagrades a Dios. Santo es el Señor. También buscan derribar a los que Dios usa en este tiempo, que están pagando un alto precio, porque no todos buscan a papá sinceramente. Dios otorga la unción y tenerla es una gran responsabilidad, porque trae persecución y los demonios les atrae esto y buscan de una u otra manera derribar. Santo es el Señor. La unción es para ser de ayuda a otros. Cuando una persona está en la carne, usted se va a dar cuenta que observa lo más mínimo al Hijo de Dios. Sí, al predicador, al que está alabando, al que está adorando, o para criticarle o para alimentar sus más bajos deseos carnales. Tienes que entender en esta hora, ¿sí?, que el problema no lo tiene el predicador, sino la persona que critica y que está colocando sus ojos en detalles. Santo es el Señor, cuando el predicador está dando un mensaje de parte del Señor. ¿Sí?
tienes que entender que necesitas ayuda. Y esa ayuda solamente te la va a dar es Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, que tiene el poder de sanar y de libertar. ¿Sí? Tú quieres que el que trae el mensaje de Dios, el que Dios le da unción, tiene el deber de ayudarte, ¿sí? Y tu deber, si tú sientes que estás pasando por esto, por lascivia, por lujuria, que no estás prestando atención al mensaje, sino a los detalles del predicador, sí, tienes que darte cuenta que no estás bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A ti tu deber es apartarte, reconocer que tienes un problema, porque si no te apartas del pecado de lujuria, lascivia, y no le das un stop a tus deseos carnales, sino que le das rienda suelta, vuelves al mismo lodo cenagoso de donde te libertó Jesucristo. En caso de que ya hayas tenido un verdadero encuentro con Jesús. Sí, porque el Padre está hablando que son también aquellas personas que no han tenido un encuentro con Dios, sí, y que están teniendo estos deseos hacia los hijos de Dios. Santo es el Señor. Entonces es el enemigo, sí, que está atacándote con estos bajos deseos carnales. Santo es el Señor. Fíjese, el que es libertado de demonios, si no lleva una vida de oración y ayuno, guiados, ¿sí? Vuelven otros 7 demonios más y el estado de esa persona es peor que el que tenía. La oración del hermano, te digo en esta hora, ayuda. Pero si tú no tienes compromiso con Dios y no te apartas del pecado, nada va a cambiar en tu vida. Porque eres tú que tienes que poner de tu parte. Si ya tú reconociste que tienes un espíritu de lujuria, de lascivia, si esto te está atacando, si la persona está en la carne, te digo en esta hora, ni que ande, ¿sí? Una persona, te digo en esta santa tarde, bien tapada, me refiero a la ropa, me refiero a lo que usa, ¿sí? Tú vas a dejar de tener malos pensamientos. Porque la culpa no es de la persona. Son los demonios, los espíritus de lujuria y lascivia que están viviendo en ti. Y tú estás teniendo una batalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto te atormenta. Santo es el Señor, y tienes que entender que los siervos y siervas de Dios se acomodan, se visten como el Espíritu Santo de Dios le indica a ellos. ¿Sí? No según lo que quiera la audiencia. Estamos hablando de esto porque el Padre está hablando de lo engorroso que está sucediendo, sí, con aquellas personas que no han tenido ese encuentro con Jesús, que están con esto de la lascivia y de la lujuria, aún poniendo sus ojos en los predicadores, en las siervas y en los siervos de Dios. Por eso estamos hablando de esto. ¿Y qué fue lo que sucedió en estos 3 pasajes? Hicieron lo malo. Por eso el mensaje dice: no hagas tal maldad. ¿Sí? Porque las naciones están peor que Sodoma y Gomorra, están depravadas. Y no solamente en esto, sino en muchas otras cosas más, ¿sí? Fíjate que santo es el Señor. ¿Cómo reconocían al profeta Elías? Por su vestimenta. Porque él no andaba diciendo su nombre a todo el mundo. Lo reconocían porque cuando oraba descendía la presencia de Dios, y también como andaba vestido. Tampoco era un dulce el profeta Elías. A lo que les encanta la prudencia con el pecado. No seas prudente con el pecado. Ni siquiera Jesús lo hizo, menos sus siervos los profetas lo tienen que hacer. Estamos de acuerdo que un siervo y sierva, santo es el Señor, tiene que tener cuidado de lo que use. Pero si está guiado por el Espíritu Santo de Dios, ni que la audiencia hable, el profeta va a hacer caso, porque está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si el problema, la persona que tiene el problema es el que tiene que ponerse a cuentas con Dios y buscar apartarse del pecado. Pedirle ayuda a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que seas libertado de demonios de lascivia, de demonios de lujuria. Santo es el Señor en esta hora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos demonios te atormentan. Entonces, en vez de estar pendiente del mensaje que está hablando papá, está pendiente cómo se viste el siervo, cómo habla el siervo, qué es lo que hace el siervo, cómo se mueve el siervo, qué canción puso el siervo,
¿Qué es lo que habla el siervo? Si está en la carne o no está en la carne. O sea, estás pendiente de criticar. ¿Sí? Una persona que ha derribado esto en su vida no anda pendiente del cabello de la sierva, no anda pendiente de cómo carga la ropa el siervo, ¿sí? Tú no puedes culpar a otro de tus carnalidades. Eso tienes que ocuparte tú, ¿sí? Tienes que ser libre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto te digo en esta santa tarde por revelación, está tanto dentro como fuera del pueblo de Dios. Los problemas de lascivia, de lujuria, son demonios los cuales se le han abierto puertas. ¿Qué hizo José, el de la Biblia? Corrió de la tentación. ¿Qué vas a hacer tú cuando te toque evangelizar a las prostitutas? Te pregunto en esta santa tarde. ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir, mira, cámbiate porque yo no soporto que tú andes vestida de esta manera. No sé, para que te des cuenta que es la persona que tiene que luchar y que tiene que apartarse del pecado. ¿Sí? Tienes que estar preparado para estas circunstancias. Es una batalla tuya, no la de tu hermano. El hermano te ayuda a orar. Pero hay algo muy importante que tienen que saber, que si el hermano no está en el fuego de Dios, esos mismos demonios que están atormentando al hermano que está en lascivia y en lujuria, los van a venir a atacar al hermano, si no está en el fuego de Dios. Mira lo delicado, por eso les dije que este mensaje era bastante engorroso. Esto habla de guerra espiritual contra los demonios de lascivia y lujuria que se están moviendo, tanto en el pueblo de Dios como en el impío que no ha conocido de Jesucristo. Que pone sus ojos, santo es el Señor, en el predicador, en la sierva o en el siervo. Pecados ocultos. ¿Sí? Entonces el Señor me habla de incesto, lo que da lugar a Moab, que hicieron los moabitas. Sacrificaban sus hijos al dios Moloc, embarazos ocultos por incesto dentro de congregaciones y de familias. ¿Sí? La ley de aprobación del aborto en las naciones. El espíritu de Moab, Moloc en las naciones. El espíritu de Herodes se está moviendo en este tiempo. El que mata a los hijos primogénitos por tener llamado profético. ¿Quién dio la orden para cortarle la cabeza a Juan Bautista? ¿Quién fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años porque no quería que ningún varón naciera? Porque lo que él quería era ser el único que se quedara en el poder. ¿Acaso no fue Herodes? Se oye un sonido en Ramá, dice la palabra del Señor, sonido de llanto y dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños y no quería que la consolaran porque ellos estaban muertos. El Padre está hablando a todos los hijos primogénitos, a los niños. Los padres tienen que cuidar a los niños porque esto se está moviendo a nivel mundial. ¿Crees que los dulces, los programas, lo que hablan las cómics, lo que es Peter Pan, una de las cuales nosotros también hablamos ya hace algún tiempo, que el Padre nos lo reveló, sí, no habla de todo esto, de este espíritu? Porque Dios mandó la plaga de los primogénitos por la dureza del corazón del faraón, pero los hijos de Dios fueron guardados. Los que hacen su voluntad fueron guardados. Ha dicho el Señor, los espíritus del oriente, del desierto. Esto tiene que ver con el mal que viene del oriente y que está atacando a los niños con llamado profético. Por eso usted ve tantos niños atormentados por el demonio. Por eso le dije, esto es guerra espiritual y deben evitar abrir brechas y visitas de personas a sus hijos en su casa que se hacen pasar que son buenos, quieren ser más buenos que Dios, pero tienen al diablo dentro. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo le invito a que usted lea Mateo capítulo 2 y Lucas capítulo 2, verso 8 al 20. Porque el Padre me ha revelado que en estos dos pasajes, estos dos versos bíblicos, Mateo habla de que Jesús fue visitado por magos, pero también fue visitado por pastores. Uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Santo es el Señor y el Señor me está llevando a que discierna esto, lo indague, lo estudie. Entonces, ¿quiénes realmente visitaron a Jesús? Pastores, sabios del oriente, magos, adivinos. Porque Mateo dijo que eran magos y Lucas dijo, santo es el Señor, que eran pastores.
Entonces esto me lo muestra el Señor. Y mire lo que me dice el Padre a través de su Santo Espíritu. No eran pastores, eran magos. Me dice el Padre a través de su Santo Espíritu. Yo le invito a que usted someta estos discernimientos, que abra su Biblia, que lo estudie, porque el Padre está hablando sobre esto y dice que no fueron pastores, sino que fueron magos. Yo voy a darle un resumen de todo lo que he estudiado para la gloria y honra del Señor. ¿Crees que realmente Herodes quería adorar al Mesías como decía? Él lo que quería era matarlo. Dice el Señor, la visita que tuviste, escúchese bien, porque esto es una palabra profética que el Padre daba con esta palabra. No eran pastores, sino que eran magos. Por eso le digo, ten cuidado con las visitas en tu casa. Y más si tienes llamado profético. Más si tienes hijos con llamado profético. Porque el enemigo, santo es el Señor, llega como ladrón. No te va a avisar. El que es un caballero es Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, más los que tienen llamado profético, que son profetas, que tienen hijos profetas en este tiempo. ¿Sí? Entonces los que te visitaron no eran pastores, eran magos. Cuidado, porque hay gente que se hace pasar, que son muy santos, muy dulces, muy pastores, pero no lo son. ¿Sí? Usted dirá, pero no le dijeron nada los magos a Herodes, pero se reunieron con Herodes. Ahí está el detalle. Se reunieron con Herodes en secreto. Y por eso, sí, visita Herodes y comenzó a buscarle, porque hizo sus cálculos referente a lo que había averiguado de los magos cuando fueron hasta Jesús, cuando había nacido. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 14? Vamos a leerlo en la Reina Valera para que usted vaya entendiendo. Nos habla también del oriente, de los magos, de los reyes del oriente. ¿Sí? Mira lo que dice. Vamos a leer desde el 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. ¿Sí? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios. Escúchase bien, abra bien sus oídos. De demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué dice? Sí, se seca el río Éufrates para preparar el camino a los reyes del oriente. ¿Y quiénes fueron los que fueron a visitar a Jesús cuando nació? No fueron magos, no fueron y que sabios, que sabían de astronomía, de astrología. ¿Sí? Entonces el Señor dice, no son pastores, son magos. Tenga cuidado con las visitas. ¿Sí? ¿Con qué espíritu peleó Jesús en el desierto? Si usted revisa Lucas capítulo 4, peleó con Satanás, pero Satanás se le presentó de una y mil formas. ¿Sí? Ahora le pregunto, ¿viene o no viene un mal del oriente? Chequee qué fue lo que revisaron, lo que llevaron los magos a Jesús. Chequee. Estudie esa parte para que usted pueda entender todo lo que estamos hablando de parte del Padre a través de su Santo Espíritu. Del oriente viene un mal. Lo que papá está hablando es que si va a destruir la tierra es porque hay juicios, ¿sí? Él no contenderá para siempre con el hombre. Se pervirtieron y su pueblo, ¿sí? Y el que no está en el fuego de Dios, el espiritual se está desviando. Tiene que estar alerta, cuidado. Aquellos que dicen Dios no destruye porque Dios es amor. Preparémonos porque ha dicho el Señor, te lo vuelvo a repetir, que un volcán va a destruir a una ciudad. Te lo dije al principio y te lo vuelvo a repetir. Aprueban el incesto, aprueban el adulterio, el lesbianismo, la homosexualidad, las relaciones con animales. Cuidado con la idolatría, porque esto de tener animales ya se ha llevado a la idolatría, ¿sí? Perversión con los niños. Ahí están los pedófilos que se hacen pasar que son muy dulces y amorosos, con engaños, ¿sí? Romanos 1, 26 al 32 nos habla sobre esto. Le llaman el dulce engaño, son juicios.
Sí, santo es el Señor. Aún falta el canibalismo en las naciones. Verán el transhumanismo, verán deformaciones, santo es el Señor, una completa destrucción en agua y fuego, porque ya lo ha revelado el Padre, está escrito en su sagrada escritura. Lo que estamos viviendo es una etapa de juicio. La fulana Agenda 2030 de la que habla todo el mundo son juicios. ¿Por qué Dios los permite? Dirá usted. ¿Quién va a gobernar por un tiempo? El anticristo. ¿Qué van a hacer los hijos de Dios? Sí, ya papá ya dio directrices. Los que tengan revelación sean obedientes, porque es papá que está hablando. Y son muy pocos los que hablan sana doctrina. La mayoría te miente. Dios es amor, Dios no castiga y no destruye. Y no te hablan de santidad, sino de mensajes motivacionales, sino mensajes de prosperidad, o que Dios te perdona y tú sigues pecando, empiezas a perder el temor y sigues en lo mismo. Y como ves que nada pasa, no te cae en juicio, santo es el Señor, tú sigues en lo mismo. ¿Sí? Entonces hoy te digo, tienes que entender por qué te dicen que Dios no castiga, que Dios no destruye, santo es el Señor. ¿Crees que a una persona, santo es el Señor, sí, que tenga un llamado de parte de Dios, le va a convenir? Santo es el Señor. Le va a convenir hablar de sana doctrina, de castigo, de destrucción, de juicio, de lo que está pasando en este tiempo. Se va toda la congregación. Ya no hablan de sana doctrina, porque son magnates de la fe. Sí, porque lo que quieren es escuchar el mensaje próspero, no la verdad. Sí, santo es el Señor, dice la palabra del Señor. En Proverbios 22, verso 27, en la versión PDT, Dios no le agradan los sacrificios de los perversos, porque los ofrecen. ¿Por qué? Por interés. Buscan a Dios por interés. La verdad duele, pero la verdad te hace libre. El verso 28, Proverbios 28, verso 9 nos dice en la versión PDT: el que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. Por eso usted ve que dice: ay, yo siento que Dios no me escucha. Yo oro y el Señor no me escucha. Quizás no estás prestando atención a las enseñanzas. Estás haciendo caso omiso a lo que Dios está hablando. Por eso Él también cierra su oído, porque papá también cierra los oídos a las oraciones. No cree que siempre nos va a escuchar. Si tú no estás caminando por lo que papá ya te habló, ya te lo ha hablado y te ha dicho, camina por allí, y tú no lo estás haciendo, tu oración es abominable a Dios, porque tú no estás en obediencia. ¿Sí? ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío? Muchos dicen, ¿qué hacemos para que Dios tenga misericordia de todos y no pase nada malo? De los juicios de Dios no te puedes esconder. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando pecaron, buscaron esconderse, taparse, igual Dios los vio. ¿Quién se puede ocultar de Dios? Te digo en esta santa tarde. Los juicios te alcanzarán en todo lugar. Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Dios. Ni que te quieras refugiar en el altar. Mira lo que pasó con Adonías y lo que pasó con Joab. Murieron, creyeron que refugiándose en el altar, en los cuernos del altar, aún con lo que habían cometido, Dios los ayudaría, pero no los ayudó, porque ya habían cometido cosas terribles en contra de sus hermanos. Eran ya juicios. ¿Sí? Revise Primera de Reyes capítulo 2 en adelante. ¿Cómo va a estar Dios, sí, en contra de su propia ley y apoyando al asesino? Dios no apoya al asesino, el que derrama sangre inocente. Jehová conoce cómo estás delante de su presencia. Ellos creyeron que Dios los guardaría y que vivirían, ¿sí? Pero, santo es el Señor, no hubo un verdadero arrepentimiento. Ellos era miedo y por eso se refugiaron en los cuernos del altar. Pero no se arrepintieron. Y Dios es un Dios justo. Él no tiene por inocente al culpable. Jeremías 7:5, ya estamos terminando para la gloria y honra del Señor. Jeremías 7:5 nos dice: si de veras se dedican a seguir el buen camino, si en verdad se tratan con justicia los unos a los otros, si no explotan a los inmigrantes, ni a los huérfanos, ni a las viudas, si no matan a gente inocente en este lugar, ni adoran a otros dioses, pero no lo hacen.
Santo es el Señor, no lo hacen. Entonces dice, entonces ustedes mismos son los que provocan la ira de Dios. Dios les dice, dejen de adorar dioses falsos. Todavía ven el rayo que le cayó a la estatua de Brasil y todavía sí siguen adorando a dioses falsos y comienzan a doblar sus rodillas a los Baales. Ya el Señor le había advertido a Brasil. Santo es el Señor. La mayoría de las naciones están sumergidas en la idolatría, en esa mentira. La idolatría. Pues lo único que sacan con eso es su propia destrucción. Si hicieran caso, entonces, sí, dice Jeremías, yo lo dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra, sí, que les diga a sus antepasados para que vivieran en ella para siempre. Pero ustedes depositan su confianza en palabras engañosas que no les sirven para nada. Roban, asesinan, cometen adulterio, juran en vano, queman incienso y siguen en pos de otros dioses que no conocen y creen que pueden venir y pararse, dice Jeremías, enfrente de esta casa que lleva mi nombre y decir que están a salvo solo para poder seguir cometiendo todas estas atrocidades. Es que esta casa, dice Jeremías, que lleva mi nombre, se ha convertido para ustedes en una cueva de ladrones. Yo mismo he visto que así es, dice el Señor. Es lo que escribió el profeta Jeremías sobre lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo. Ahora yo le invito a que usted someta a discernimiento todo lo que estamos hablando. No es verdad. No está pasando lo mismo en las naciones. Santo es el Señor. Está pasando lo mismo y hasta peor. Por eso es que el Señor ha hablado de juicio a todas las naciones. Y todavía hay muchos que no lo quieren entender, que tienen los ojos tapados y los oídos sellados. No lo quieren entender, que Dios ha enviado juicio a las naciones, que hay que ponerse a cuentas, que esto no va a mejorar, que va a empeorar. Santo es el Señor, que es verdad, hay naciones que ya pasaron por hambre y que pasaron por diversas cosas. Esas naciones no van a pasar por lo mismo. Unas serán derribadas y otras levantadas. Lo hemos dicho muchas veces y ya estamos viendo todo el cumplimiento de lo que el Padre está hablando, para la gloria y honra de su nombre, ¿sí? Por eso dice el Señor, voy a descargar todo mi enojo, dice, y mi ira sobre este lugar y sobre los seres humanos, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra arden, ¿sí? Sí, y no se podrá apagar. Arderá la tierra y no se podrán apagar. Hagan todas las ofrendas y sacrificios que quieran y cómanse la carne. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no les dije nada acerca de los sacrificios que deben quemarse completamente, ni de los otros sacrificios. Lo que sí les ordené fue esto. Escúchese bien y abra bien sus oídos. Lo dice la palabra del Señor. Lo que sí ordenó Dios no es miles de ayunos, sacrificios, holocaustos sin la guianza del Espíritu Santo de Dios. Lo que Él pidió era que obedecieran su voz y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Pero no me hicieron caso ni me prestaron atención, sino que fueron como tercos y se dejaron guiar por sus propios deseos y me dieron la espalda. Así estamos en este tiempo. ¿Sí? Esta mañana el Señor me revelaba que muchos oran pidiendo que Dios los acepte de nuevo. Y me da el Salmo 85. Yo le invito a que usted lo lea. Es un precioso salmo que habla: acéptanos de nuevo, Señor, y ten misericordia, porque saben que han pecado, dice el Salmo. Sí, que no han obedecido lo que el Padre ha hablado. Hoy te digo ya para terminar, camina por lo que Dios te está indicando. Presta atención y obedece a Dios, porque a Él le agradas por la obediencia y por la fe. Si quieres que te acepte de nuevo y Él deje de estar airado contigo. Hasta aquí su santa y bendita palabra. Hasta aquí este mensaje que el Padre ha revelado a este ministerio profético para todas las naciones, siempre para la gloria y honra de su santo y bello nombre. Ha dicho el Señor: no hagas tal maldad. Un mensaje que habla no solamente de revelaciones proféticas, sino que también habla de guerra espiritual, de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Santo es el Señor. Que Dios les bendiga.
Nos vemos en una próxima oportunidad, si el Padre me lo permite, siempre para la gloria y honra de su nombre. Amén, gloria al Señor Jesús.